Bueno, y para esta última charla de Sida Nobel tenemos la suerte de contar con nosotros con Adam Castillejo. Él también se le conoce como el paciente de Londres, la segunda persona curada de VIH, el primer latino curado de VIH. Es natural de Venezuela, pero se fue ya de adolescente a Londres. Pero bueno, la parte española nos podrá dar la charla en español. Le damos las gracias por estar aquí para hablarnos de curarse del VIH, muy distinto de curar el VIH. Yo creo que el tenerlo ahí en primera persona pues es muy importante. Gracias, Adam, por estar aquí con nosotros. Buenas, es un placer para mí estar acá. Gracias. Buenas, es un placer para mí estar acá, hacer mis presentaciones en español. Siempre la hago en inglés, será mi tercera presentación en español, así que discúlpeme si no lo hago correctamente. Como digo, soy el paciente de Londres, la segunda persona curada en el mundo de VIH. Es una familia muy pequeña, pero vamos creciendo. Y es un honor y con mucha humildad ser curado del VIH, porque puedo decir que diagnostiqué y ya me curé. Muchas personas en el mundo lo podemos decir. Por eso es que es importante dar un mensaje de esperanza al mundo. ¿Quién soy yo? Adam Castillejo. A muchas personas me preguntan quién es Adam. Acá no go out. Forgot how to microphone. Tengo micrófono. Soy británico-venezolano, como me introdujeron, es una de las personas, como decía, ser curado del VIH es un honor ser curado de esta enfermedad que muchas personas han tratado de curarla por los últimos 40 años. Yo me trabajo como chef, me dedico como chef en el pasado, pero ahora trato de usar esas habilidades para recaudar fondos en la cura del VIH alrededor del mundo. Trabajo como chef, trato de usar cosas de África, trato de usar muchas herramientas en muchos lugares del mundo para dar un mensaje de unidad, porque el VIH ocurre en todos los lugares del mundo. Entonces es importante que hagas eso. Y ahora trabajo como motivador motivacional, que es importante que quiero motivar a la ciencia, a ustedes que son el futuro del VIH, que es importante. A veces está el pasado, pero es importante el futuro del VIH. Estoy aquí para animarlos, que sigan continuando con sus proyectos, que es importante. Ese es Adam. ¿Quién soy yo? Esta es mi historia. Como les decía anteriormente, en el año 2003 fui diagnosticado de VIH en Londres. Fue una experiencia muy dura, que en ese momento me dijeron que tenía solamente 5 hasta 10 años de vida. Pero al mismo tiempo, en la misma consulta, me dijeron, Adam, disfrútalo los últimos años que te queda. Es algo muy duro que una persona que te diga que te vas a morir un momento y al mismo tiempo, en la misma conversación te diga, disfruta lo que te queda. Es algo muy difícil, pero lo tuve que superar. Pero no dejé que el VIH me definiera, porque en esa época, como hoy en día, al momento de ser diagnosticado del VIH, entras con los retrovirales, con medicamentos. En ese momento no era el protocolo. Tenías que esperar hasta estar enfermo para poder tener medicamentos retrovirales. Tuve que vivir con el VIH sabiendo que soy transmitible para la comunidad por muchos años. Es la responsabilidad que tuve que tener conmigo mismo y con la sociedad. Es algo que hoy en día no hacemos, pero es algo que tuve que hacerlo y tuve que vivirlo por muchos años. Y para el 2012 fui diagnosticado de linfoma etapa 4, muy agresiva. En ese momento es otro momento de mortalidad, es otra sentencia de muerte, como siempre la digo yo. En muchas entrevistas, en muchas reuniones lo digo. Pero hubo algo distintivo en este momento. Esta enfermedad del cáncer, tuve compasión, tuve amor, apoyo. Cuando tuve el diagnóstico del VIH solamente recibí odio, rechazo, discriminación y estigma. Y soy la misma persona recibiendo 2 tipos de sentencias de muerte, pero con diferentes connotaciones, una con amor y otra con odio. Y es importante que ustedes sepan que muchas personas en el mundo parecen y pasan por la misma situación que paso yo. Y
tuve el soporte psicológico alrededor mío porque estuve en el Reino Unido, pero no todas las personas tienen el mismo soporte. Y es importante que la gente sepa que eso existe y que muchas personas pasan por esta situación y no la superan. Y al mismo tiempo, para el 2015, fui mandado a un hospicio a morir porque mi cáncer era muy agresivo y ya todos los tratamientos de quimioterapia de la época ya lo había implementado conmigo. Y me dijeron, Adam, solamente tienes 6 meses de vida, te vamos a mandar a hospicio para que termines tus últimos meses de vida. No acepté ese diagnóstico, gracias a Dios que no lo acepté, porque en ese momento busqué a un nuevo equipo técnico, equipo médico, que me dijeron, sí, Adam, podemos hacerte un trasplante de médula ósea. Y en ese momento aprendí y entendí que la única razón por qué mi equipo médico anterior no me había dado el trasplante, me había ofrecido un trasplante de médula ósea, era porque era VIH. Y ahí entendí, es la primera vez que el VIH me discriminó. Me discriminaba de una manera tanta que me mandaba a la muerte. Solamente por ser VIH no querían hacerlo. Y hoy en día entendimos, ese equipo médico trabaja conmigo hoy en día, entendieron las razones, hay que aprender de los errores y seguir adelante. Porque no es ser la víctima, es que volver a cambiar el sistema y seguir adelante. Porque es importante cambiar esquemas y narrativas. Y para el 2016 tuve el trasplante de médula ósea. Le voy a explicar un poco más adelante todo este proceso. Para el 2017, después del trasplante, tuve que esperar para terminar los retrovirales. Mi equipo médico y la Sociedad de VIH de Inglaterra decidieron, Adam, debes terminar tus retrovirales para verificar tu cura. ¡Wow! Fue un proceso largo. Les pondré en la próxima página. Fue un proceso difícil que psicológicamente y físicamente fue duro, muy duro para mí. Para el 2019 fui ya de haber terminado parado los retrovirales. Para el 2019, en la conferencia de CROI en Seattle, en Estados Unidos, fui nombrado el segundo paciente de Londres, la segunda persona curada en el mundo, el paciente de Londres. En ese momento estaba en el anonimato, porque era importante seguir recuperándome de un trasplante de médula ósea, que muchas personas no entienden por qué todos los pacientes al principio aparecemos solamente con nuestros nombres, el lugar donde somos curados, y consecutivamente, dependiendo individualmente, aparecen públicamente. Para mí fue un año de ser 2 personas. Volviendo un cronograma. Como le decía al principio, el cronograma de mi diagnóstico a la cura. Solamente 7 personas en el mundo podemos decir esto. Y por eso es importante que seguir dando esperanza al mundo, a las personas que viven con el VIH en el mundo, porque solamente 7 podemos decir esto. Volvemos otra vez. Fui diagnosticado en el 2003 de VIH. Muchas personas en el mundo me preguntan, Adam, ¿por qué no estabas en los retrovirales inmediatamente? Y he recibido mucho estigma y mucho resentimiento. ¿Por qué, Adam, no lo has hecho? He tenido que explicarle que el protocolo de la época no indicaba eso. Y a pesar de eso, la gente todavía me hace un poco de discriminación y rechazo. Adam, fuiste irresponsable. Y a pesar de que quería tener el tratamiento, no lo accedía. Y estaba en Inglaterra. Y no se podía hacer. Pasaron muchos años. Casi para el 2010, que fue cuando pude entrar a los retrovirales. Para el 2012, fue diagnosticado, como le decía, de cáncer, pero para el 2016 fue que tuve el trasplante de médula ósea. En ese momento me dijeron, Adam, para el trasplante me dijeron, es difícil conseguir un donador por tu origen. Y me acuerdo, no entendía por qué, no, por tu etnicidad, porque naciste en Venezuela y tus orígenes van a ser muy diversos. Y los bancos de donadores son muy específicos. Para sorpresa de mi equipo médico, se dieron cuenta que no, que mi descendencia es del 1% del norte de Europa, de los 2 padres, a pesar de mi apariencia, y se dieron cuenta de que
a veces no hay que ver a las personas por su apariencia, hay que ver su código genético antes de hacer ninguna evaluación y ninguna percepción. Es importante y eso es lo que yo trato de divulgar. No juzgues al libro por su cobertura. Léelo primero antes de hacer ninguna sugerencias o comentarios. Y en mi caso fue así. En mi caso consiguieron 6 donadores con 3 con la mutación CCR5 mutation 54. 3. Y usamos la que tuviera más compatibilidad conmigo, que es el donador que hoy en día tengo. Y como les decía, para el 2017 me dijeron, Adam, tienes que terminar los tratamientos retrovirales. Pasaron 6 meses para yo dejar los tratamientos retrovirales. Pasé depresión, estrés, ataques de ansiedad, ataques de pánico, porque no quería volver a ser VIH. Me pusieron en una posición muy difícil de que tenía que ser primero la responsabilidad a la ciencia y a la humanidad de ser la segunda persona curada en el mundo, a pesar de que son 40 millones de personas en el mundo viviendo con el VIH. La presión era muy fuerte, tenía un equipo médico muy grande alrededor mío, más de 40 médicos, farmacéuticas alrededor mío trabajando 24 horas al día por mi cura. No quería desilusionar el equipo médico y no quería volver a ser VIH, no quería volver a revivir lo que viví en el 2003. Pero lo hice en un día muy importante. Decidí hacerlo el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños decidí abrir la pastilla de los retrovirales, sacar la pastilla, abrirla, sacarla, volverla a meter y decir, feliz cumpleaños, Adam. Es el regalo que te puedes dar a tu vida, salud. Y es para que muchas personas en el mundo se puedan identificar con ese mensaje, un mensaje de esperanza, que la salud es lo más importante que tienes en la vida. Y eso fue lo que me di yo, salud. Y eso quiero compartirlo con ustedes hoy. Y para el 2019, como decíamos, empieza la vida del paciente de Londres. Pero mi historia empieza en el 2016, cuando me dan el trasplante. Ahí empieza la carrera del paciente de Londres. Pero para el 2019, cuando aparezco a nivel mundial, como el paciente de Londres, anonimato, fue un año que fueron 2 personas, el paciente de Londres y Adam Castillejo. Fue un tiempo difícil de ser 2 personas al mismo tiempo, dos identidades al mismo tiempo, y decidí que al principio, en el 2019, cuando aparecí, no habíamos hecho todas las pruebas requeridas para verificar mi cura. Pasamos un año para hacer todas las pruebas necesarias para definir la cura al momento y hoy en día puedo decir que estoy curado del VIH. Y en el 2020 aparecí en el New York Times, que es el artículo que mucha gente conoce hoy en día. Esta es la foto del día del trasplante. Mucha gente quiere tener el trasplante para curarse del VIH y le digo no. Esto es una puerta, una ventana hacia el futuro de la cura del VIH. Es prueba de concepto, pero no es la solución para todos. Y es importante que se sepa a la gente. Pero quiero que sepan que esta es la cara del día que tuve el trasplante, que el día mi vida cambió, que hoy en día. Y la gente no entiende que en ese momento tuve que aprender a hablar, comer, caminar. Volví a nacer. Fue un tiempo, y ha sido años, fueron años para yo poder ser hoy lo que hoy en día ustedes ven enfrente de ustedes. Pero quería dárselo para que sepan en realidad de lo que es un trasplante. Como les decía, mis desafíos. Como hablaba antes, he tenido muchos problemas. Le hago como un triángulo. Salud mental, el VIH, el VIH y el cáncer. Para mí ha sido, como decía, un triángulo y he tenido problemas físicos, problemas emocionales, problemas sociales, porque durante todo ese proceso yo quedé homeless, sería como destituido, ¿no? Destituido, ¿no? Correcto. Y salud mental deterioró a un nivel muy, muy grande, que ya tenía muchísimos problemas físicos y mentales. Estaba en un lugar muy, muy, muy malo. Y desde ahí, desde lo bajo que llegué, estoy enfrente de ustedes hoy en día, que es posible. Es posible. Nada es imposible en la vida. No pierdan las esperanzas. Yo siempre le digo a la gente y nunca la perdí.
Y como decía, el odio, el amor y el miedo, las tres emociones al mismo tiempo, viviendo día a día, no pudiendo decir que tenía problemas de salud mental, no podía decir que tenía VIH, solamente tenía que decir que solamente tenía cáncer. Era el único que podía decir, porque los demás no podía. Pero tenía que seguir viviendo con los tres. Era como vivir con dos secretos, pero es difícil y mucha gente en el mundo vive hoy en día con esos tres. Y quería que supieran que a veces la gente piensa de que el camino es duro. El camino es muy duro para unas personas, para otras son más fáciles, pero igual hay que seguir el camino adelante. Y esa es mi experiencia, para que ustedes sepan que si el bienestar de una persona, si no tenemos esas tres, muchas personas pierden la vida porque se suicidan por estos motivos. Y por eso es que es importante que ustedes sepan esta es mi realidad, mi historia. El legado. Somos 7 personas en el mundo curadas del VIH. Yo soy la número 2, como ustedes verán ahí, el paciente de Londres. Y todos, el paciente de Düsseldorf, el paciente de Berlín, el paciente de Ginebra, el paciente de Nueva York y el segundo paciente de Berlín. Todos tenemos un trasplante y todos venimos del difunto Timothy Ray Brown, que murió hace pocos años, que él cuando muere, él me dice, Adam, mi tiempo se acaba, te voy a pasar la antorcha y tú sigues el camino, sigue liderando a los pacientes y darle la bienvenida, bienvenido a la familia. Siempre lo he hecho con todos los pacientes. Y hoy les voy a decir, hoy es el primer día que me he comunicado personalmente con el paciente de Ginebra. Espero ir a Suiza a conocerlo personalmente, a conocer parte de mi familia. Hoy pasó eso. Y yo apoyo a todos los pacientes. Los únicos que no han salido a la luz pública es el paciente de Nueva York y el segundo paciente de Berlín. Son las únicas personas que no están en la luz pública. Algún día yo espero que salgan a la luz pública y poder decirle, como siempre le digo, bienvenido a la familia, hermano, hermana. Pero y todos estamos unidos, porque es algo que nos une. Pero es importante, muchas personas en el mundo no saben de esta lista. A veces dicen que somos 3, somos 2, somos 4, pero somos 7. La importancia de la ciencia, porque a veces las personas nos dicen, Adam, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué ayudas? Porque sin la ciencia no estuviera hoy en día acá. Y todos los puntos del VIH que aparecen en el círculo, es importante, es un círculo, porque sin eso no podía estar hoy en día acá. Y por eso le doy importancia. Y quiero que haya mejores diagnósticos, que tengamos un mejor lenguaje de la cura, del VIH, aumentar colaboraciones, y celebrar los 40 años que hemos trabajado en el VIH, porque yo soy el fruto de 40 años de esfuerzo. Y por eso es que le digo la responsabilidad de la ciencia y le digo gracias a la ciencia que estoy vivo hoy en día. Esta es una lista, iSystem, que, como decía, un ejemplo de las colaboraciones del VIH internacionalmente. Yo aparezco en la lista, soy el número 36 de la lista. Actualmente serán como 60 personas que siguen en la lista promedio, pero esas son la lista que aparecen, los únicos pacientes que aparecen en la lista, porque los Estados Unidos no están en la lista actualmente. Necesitamos más colaboraciones. Y un ejemplo, aquí está María Salgado, que trabaja con el iSystem, y promover colaboraciones internacionales, difundir, inventar presupuestos. Es importante que la gente sepa que esto es una base de datos que necesitamos mantener y seguir agrandando este proyecto. Hablando del VIH, es importante que las comunidades, ustedes que trabajan en la ciencia y son investigadores, mucha gente de la comunidad no sabe que trabajamos en todo este tipo de
áreas en la cura del VIH, como stem cell transplant, biogenetics, genomics, molecular biology, and epigenetics. Muchas comunidades no tienen idea de todo el esfuerzo que se hace en el VIH. Mucha gente me pregunta lo del mundo, Adam, ¿alguien está trabajando en la cura del VIH? Eso nadie le quiere trabajar. Y es importante que este tipo de información la comunidad la sepa, que no la saben. Mucha gente de la comunidad no tienen ese tipo de información o no saben que existen ustedes que están trabajando. Yo voy por alrededor del mundo y la gente me pregunta, ¿hay médicos trabajando, científicos trabajando en el VIH? Les digo, sí, trabajando. Trabajan con mucho amor y corazón y con mucha pasión en trabajar en conseguir una cura. Y se emociona, la gente se emociona. Pero este tipo de tecnología debería ser más divulgada en las comunidades para que ellos supieran que se sientan abandonados, no se sientan que no hay personas trabajando para ellos y por ellos. La comunidad. Yo vengo de la parte de los pacientes y de la parte de la comunidad, la perspectiva de la comunidad, pero es importante que la comunidad tiene que tener beneficios, importancia, desafíos y responsabilidades. Porque a veces la comunidad, ustedes piensan que la comunidad solamente es recibir, la comunidad tiene responsabilidades también con la ciencia y con todo el sistema del VIH. Los beneficios que puede tener la comunidad y la importancia, como decía ahí, es importante que las cuatro estén juntas, porque a veces no pensamos que solamente son los beneficios que tenemos para la comunidad o la importancia que tiene la comunidad. Pero la comunidad tiene responsabilidades también y es importante que se sepa y que la digamos. Esta es una base, ¿quién quiere ser curado del VIH? Esto es una data personal. Esto lo he recorrido yo alrededor del mundo, viajando por el mundo, preguntándole a personas que viven con el VIH, ¿quieres curarte? Y vean la respuesta. No todos dicen que sí. Hay personas que dicen que no, hay personas que dicen quizás y otras que dicen sí. Y es diferente, es por las personas que dicen no al principio es porque tienen miedo, tienen retrovirales, tienen todos los beneficios. Y las personas que no tienen, al momento que les preguntas, Adam, ¿quieres curarte? Te dicen sí automáticamente sin ningún problema. Personas yo le he preguntado a personas en Manila, Adam, ¿te quieres curar? Me dice sí. Le pregunto a personas en Sydney, no, Adam, no, ahorita no, prefiero estar con los retrovirales. Les pregunto en Europa, me dicen quizás, quizá tal vez. Personas en México, en Argentina, en Lima, les pregunto, sí, Adam, por favor, cúranos, cúranos. En África, estoy en Sudáfrica, estoy en Uganda, estoy en Kampala, les pregunto, me dicen sí. Es algo contundente. Pero igual en Estados Unidos, cuando le pregunto, personas me han dicho, Adam, no me quiero curar. Porque el hecho de curarme, voy a perder mi identidad como VIH. Y yo les digo, no, vas a ser sobreviviente del VIH. Vas siempre a seguir viviendo parte de la comunidad. Como hoy en día, yo sigo siendo parte de la comunidad aún más que cuando era positivo. Ahora estoy más dentro de la comunidad VIH. Pero esto es un mapa global que quiero que, como un reflejo, que entiendan que todos no quieren curarse al mismo tiempo. A pesar de todos nuestros esfuerzos. Esa es la visión que he tenido recorriendo el mundo. El estigma. El estigma también viene mucho con la parte de querer curarse rápidamente, porque quieren borrar toda estas problemáticas, las actitudes negativas, solamente las narrativas del VIH vienen con la comunidad LGTB y no es así. Es una enfermedad humana que puede causarle a todo el mundo, como estamos hablando anteriormente, la pediatría. Ellos no son parte de la comunidad LGTB. Y el VIH solamente se coloca en la comunidad LGTB. Y tenemos que entender que el VIH es una enfermedad humana, que no discrimina, no tiene sexo, religión, no tiene fronteras. Y es importante que la gente sepa, pero mucha gente piensa que sigue siendo una enfermedad LGTB. Las transgresiones. La falta de comprensión con el VIH, porque la narrativa ha sido muy LGTB por muchas décadas y el estigma es muy, muy fuerte.
Personalmente, las personas me preguntan, Adam, cuando te curaste, ¿el estigma se acaba? Mi respuesta es, evoluciona. Hoy en día me discriminan muchas personas por ser curado del VIH, porque no soy parte del club. Una membresía que yo no pedí, pero un club que me dicen que ya no pertenezco, que por qué yo ayudo a las comunidades con VIH en el mundo. Ya Adam, estás curado, ¿por qué nos ayudas? ¿Por qué quieres ayudarnos? Quiero ayudar a las personas porque la ciencia me ayudó a mí y yo quiero que otras personas vivan lo que yo vivo hoy en día. Pero sí, el estigma no se acaba cuando estás curado, continúa, porque el elemento VIH continúa presente. La gente me pregunta, me dice, ¿te curaste del VIH? Ok, ajá, pero tenías VIH y el VIH y sigue la palabra VIH, no pasan de ese término, no lo pueden superar de que me he curado del VIH. Y tenemos que seguir trabajando en ponerle fin al estigma, pero trabajando de educación. Y redescubrir los orígenes del VIH, porque muchas personas piensan que el VIH apareció en los años 80, y no es así. Como ustedes saben, el VIH pasó muchas décadas atrás. Y eso es importante que la gente sepa. Hoy en día estoy trabajando en la Universidad Molecular en Alemania para trabajar en un proyecto el descubrimiento del origen del VIH. Entender, porque es muy importante que la gente sepa el origen original del VIH, para que empecemos a cambiar el esquema de la negatividad, del esquema de que es una enfermedad que apareció en los años 60 en Nueva York o en San Francisco. Y eso estoy trabajando en ese proyecto. Como hablamos de la data. Hoy en día, en muchos lugares se habla solamente de prevención y tratamiento, en muchas organizaciones que trabajan con el VIH y ignoran la cura o no quieren usar la palabra cura. Yo quiero traer un lugar de inclusión, prevención, tratamiento y cura, porque en otras enfermedades, como el Alzheimer, en el cáncer, trabajamos con las tres. He trabajado con muchas organizaciones que me dicen, no puedo trabajar contigo porque yo no trabajo con cura, yo solamente trabajo con prevención o tratamiento. Y les digo, tenemos que trabajar con las tres, porque hay que perder el miedo de decir prevención, tratamiento y cura. Hay personas en muchas organizaciones en el mundo que no se atreven a usar las tres palabras en el VIH. Y les digo, tenemos que romper esa barrera. Como decíamos, en la data que estaba dando, 1.3 millones de personas diagnosticadas en el 2003, 30 millones de personas viviendo en tratamientos retrovirales. Pero vean la cantidad de personas curadas de VIH. Son millones de personas en el mundo viviendo con el VIH y solamente 7 estamos curadas. Tenemos que cambiar eso, porque los números son muy grandes. Y por eso es que me dedico como embajador de la esperanza a ayudar a los científicos, a ayudar a las comunidades a que tengan un perfil más alto y que entiendan que sin estigma, que es Adam Castillejo curado del VIH, sin ningún miedo y ningún problema. Hoy en día, la visión, quiero hacer una fundación, la Fundación London Patient Foundation, que va a estar dedicada, va a tener 3 tópicos importantes. Va a ser un centro de innovación y de comunicaciones, porque quiero que los avances, las personas que tengan acceso a las comunidades en el mundo, tengan acceso, sea un centro de comunicaciones, que todas las innovaciones que haya se puedan transmitir a las comunidades, que las comunidades sientan que hay personas trabajando por ellos y para ellos. Quiero ser un puente, va a ser un puente de comunicación, porque yo trabajo con las comunidades y con los científicos. Soy el puente tratando de entender sus dos temáticas, porque muchas veces los científicos no entienden cómo hablarles a las comunidades y las comunidades no entienden cómo hablar a los científicos. Entonces trato de ser el puente entre ellos. Hoy en día he estudiado mucho en muchas universidades, en Yale, en Penn, Emory, en Estados Unidos, haciendo cursos de VIH, entendiendo los experimentos, entendiendo el origen, entendiendo muchas cosas sobre VIH y al mismo tiempo trabajando con las comunidades, sus necesidades, tratando de
de ser ese puente, y eso es lo que la Fundación va a crear. Y lo último, como digo, como embajador de la esperanza, es dando ese mensaje de esperanza que a pesar de estar curado del VIH, siempre seré parte de la comunidad del VIH y dando esa esperanza al mundo, que muchas personas no la tienen. Y por último, gracias, les dejo con unas palabras de Charlie Chaplin que me identifica mucho conmigo, se las quería dejar. Y si me quieren seguir, está en el QR Code para que me sigan. Pero esa de Charlie Chaplin, esa anécdota, esa quote, me identifica mucho. Pero gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Adam, por esta charla inspiradora. Creíamos que era interesante en médicos que son clínicos y básicos del campo del VIH, pues hablar con una persona, poner cara y voz a la cura del VIH. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola, buenas, soy Rubén, vengo del Hospital Clínic de Barcelona y nada, quería dar muchísimas gracias a Adam por compartir este proceso que ha vivido y que yo creo que es muy importante que quizás los clínicos sí que tengáis un poquito más de relación con los pacientes, pero los que somos investigadores básicos nos perdemos mucho esa dimensión más social, ¿no? Y bueno, quería darte las gracias por hacer este acto tan valiente, porque creo que te has abierto un poco en canal en este momento. Y sobre todo quería preguntar, en relación a esa parte más social en la que comentabas que hablas con mucha gente del mundo y que hay cierta incredulidad en que nos dediquemos a investigar en la infección por VIH, cuando superan esa barrera de incredulidad, ¿cuál es la primera pregunta que te hacen de ¿y se está investigando en una vacuna o se está investigando en una cura o en unos nuevos fármacos como pueden ser los long acting? ¿Cuál es la primera pregunta que le viene a la mayoría de la gente? Y sobre todo, entiendo que será distinto según el origen. ¿Cuál es esa pregunta en África? ¿Cuál es esa pregunta en Europa? No sé, un poco la percepción. Primero, ¿trabaja? ¿Sí? Sí, te dejo el mío. ¿Aló? ¿Funciona? ¿Funciona? Ok. Sí. Primero, muchas personas lo primero que me preguntan es ¿qué se siente estar curado? Primero, lo que me preguntan. Les digo, la percepción es, yo sigo siendo el mismo, sigo siendo Adam, nada cambia alrededor mío. La segunda que me pregunta es, ¿alguien está trabajando por la cura? Y les digo, sí. Y me preguntan, pero yo no sé, pero no hay ninguna información en ningún lado que me diga de eso. Y le digo, sí hay, pero me dicen, no, Adam, yo no veo a nadie trabajando en eso. Esa es la segunda pregunta, ¿quién está trabajando por la cura? Y a veces es difícil responder, porque yo no puedo dar informaciones de proyectos, institutos que están haciendo, porque todavía están en procesos son esos procesos que no puedo decirlo. Pero lo único que puedo decir es que sí hay personas trabajando. Y por eso es que quiero hacer, como te decía, quiero hacer ese centro de innovación, de centro de acopio, de plataforma, para que esas organizaciones puedan dar una información más flexible, más simple para las comunidades. Porque esa pregunta es constante. ¿Quién está trabajando para mí? Y cuando les digo que sí está trabajando para ustedes, para ellos, se sienten, se les da una energía de ánimo porque se sienten abandonados por el sistema, se sienten muy discriminados por el sistema y a veces no sienten el deseo de preguntar y conmigo se sienten libres, se sienten aptos de preguntarme, Adam, me hacen todo tipo de preguntas, pero las dos preguntas es esa y después la vacuna y van siguiendo las preguntas, pero siempre la primera y la segunda son las mismas que me preguntaste. No sean tímidos. Aprovechad que tenemos a Adam aquí. Pablo Rojo, del 12 de octubre. Muchísimas gracias, Adam. Una charla muy inspiradora.
Yo soy pediatra y te quería preguntar un poco, que has hablado mucho de los pacientes adultos. Es verdad que los niños es un mecanismo diferente, lo hemos hablado antes, pero ¿tienes contacto un poco con los grupos de cura pediátrica? ¿Colaboras con alguien? No, eso es lo que quiero conseguir más ayuda para la parte pediátrica y adolescente, porque esa parte no. Y la parte de las mujeres también, que es que esos tres grupos para mí son primordiales, que estén en el mismo nivel, que solamente la narrativa es solamente de hombres. Quiero que estén las mujeres, que estén los adolescentes y los niños. Porque como tú decías, que solamente personas que no entienden que hay niños que nacen con VIH y mueren muy temprano. La gente no tiene idea de eso. Quiero tener más acceso a esa información, como ella estaba explicando. Yo estaba muy entretenido con la presentación anterior, porque para mí yo aprendo mucho y quiero tener más contacto con la pediatría, quiero tener más, porque quiero que mi plataforma, quiero que mi voz pueda llegar para que la gente entienda que esa problemática existe, que muchas personas no tienen idea de que piensan que solamente le pasa a la comunidad LGTB y no entienden que le pasa a toda la humanidad. Mucha gente. Pero quiero trabajar y quisiera trabajar con usted, si pudiera. Gracias. Bueno, me uno, Juan González del Hospital La Paz, y aunque seamos los más mayores aquí los que estamos ahora participando, y yo esto es una sesión Nobel, pero primero agradecerte, Adam, todo lo que nos has expuesto. Yo tengo que confesar que he oído muchísimas ponencias con el tema del VIH, 40 años con este tema, y no recuerdo la última vez que me había emocionado, y me has emocionado con tu presentación. Gracias. De hecho, me has retrotraído incluso al año 96, con aquel síndrome de Lázaro, que veíamos resucitar a pacientes cuando empezaron los tratamientos antirretrovirales, y tú, pues, también esta ponencia para mí ha sido un poco volver a aquella época en la que empezábamos a cambiar un pronóstico, y aquí estamos empezando a cambiar con esta evidencia, a cambiar el paradigma de enfermedad incurable, ¿no? Que es lo que estás intentando. Y sí es cierto que la divulgación hacia la comunidad es muy importante, de que hay gente trabajando, porque nosotros no somos capaces de llevar, los clínicos, los que vemos los pacientes, no somos capaces de transmitir, porque a nosotros no nos hacen esa pregunta que te han hecho a ti. A nosotros la pregunta que nos hacen es ¿cuándo es la cura? No si se está trabajando en la cura, sino la pregunta a nosotros más directa es, bueno, ¿y esto para cuándo, no? Entonces creo que es importante que haya otros foros, que haya otros sistemas, la fundación, todo este tema, toda esa red que tú estás intentando extender, de llevar esa comunicación, de tender esos puentes, porque es cierto, nosotros desde la clínica no somos capaces. Sí. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Gracias, porque a veces voy a muchas clínicas en el mundo y me gusta agradecerle al equipo médico, a los enfermeros que trabajan en las clínicas de VIH en el mundo, decirle gracias por tu servicio, gracias por ayudar a nuestra comunidad, gracias por estar acá. Y trato de hablar con los pacientes, los clientes, y me preguntan, dame la curada, quiero curarme como tú, quiero librarme del estigma, ¿y cuándo? Y trato de decirle, lleva tiempo, no es fácil, es complicado, hay muchas personas trabajando día a día, pero Ana, no sé nada, nadie me dice ningún esfuerzo, no escucho nada, solamente escucho unas noticias de última hora en una página que dicen que una vacuna falló o este tratamiento falló, pero no entienden el proceso. Y lo que yo quiero es que las personas puedan llegar a una clínica como la tuya y puedan preguntar, ya entendí que hay un proceso, usted sabe algo más de este proceso, que sean un poco más participativas las personas, pero que tengan la información. Y eso es lo que trato de ayudar y trato de hacer en el futuro. Pero lo que ustedes hacen en el 96, para mí, cuando me dijeron que me iba a morir en el 2003, me dijeron, tú puedes quedar 1 año máximo de vida, 2, 3, 4, 5 años máximo, o sea, dúralo, porque era la época, salíamos del año 2000. Y para hoy en día, lo que voy, una persona que se contrata el VIH y le pregunta, porque yo a veces voy a las clínicas de incógnito y voy como ayudante y
para que nadie se entere quién soy, para poder entender la conexión entre el paciente y el médico, y entender su problemática, sus inquietudes, pero sin saber quién soy yo, y les vas explicando. Y muchas veces tienen miedo de preguntar sobre la cura. Dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a curar? ¿Cuándo va a ser? Y es importante que ellos sepan que hay gente que está trabajando, porque a veces ni siquiera los pacientes, los doctores tienen miedo de decir que hay gente trabajando en la cura, porque sienten que están dando Yo digo que hay que darles unas expectativas controladas a las personas, que me las dieron a mí, y eso es lo que trato de transmitir a las otras personas. Hola, soy Paula Suantes, soy médico en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con Adrià, que está allí. Felicidades por la charla. El otro día tuvimos una reunión en el hospital en el que estábamos intentando explicar a otras personas qué es lo que hacemos la gente que nos dedicamos al VIH y por qué creemos que es importante lo que hacemos. Y una persona nos preguntó si no pensábamos que ahora que los tratamientos ya estaban tan avanzados, que quizás estábamos dedicando muchos recursos a seguir hablando de esto cuando ya estaba todo mucho mejor y que quizás había otras cosas que merecían atención. Nosotros como grupo, y yo personalmente pienso que no, que todavía, gracias a Dios, estamos mucho mejor de lo que estábamos, pero eso es una muestra de todo lo que nos queda todavía por hacer. Y creo que tú eres el ejemplo perfecto de todas las cosas que quedan por hacer. Así que te quería preguntar si alguien te hiciese esta pregunta, o no sé si te la han hecho, ¿qué les dirías? Sí me la han hecho muchas veces, pero siempre me la han hecho en Estados Unidos, en Europa, ese tipo de preguntas. Esa narrativa solamente pasa en los países desarrollados, los países ricos, que tienen tratamientos, que tienen todo el sistema que los apoya. En otros lugares no, esa pregunta no existe, siempre pasa esa. Y a veces el ecosistema, tengo que entender dónde estoy en el mundo para poder hacer respuesta, ¿no? Si estoy en Bélgica, o estoy en Dinamarca, o estoy en Alemania, la respuesta va a ser muy diferente si una pregunta me la hacen en Argentina, en Buenos Aires o en México. Tengo que entender, dependiendo del ecosistema y dependiendo del por qué, y dependiendo a quién me está preguntando también, ¿no? Y si es una persona que no tiene los conocimientos, trato de ser un poco más simple y más específico, trato de que entienda en una manera. Es decir, cambia esa respuesta, ¿no? No siempre, no es la misma en todos lados, desafortunadamente. Tengo que variar la respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí porque tenemos la reunión de la CORIS en un nada, y ahora le damos las gracias a Adam por estar aquí. Muchas gracias, y damos paso a Cris Gómez Ayerbe, que va a cerrar esta reunión de este año de Gesida Nobel. Muchas gracias.